A los 36 años finalmente dijo lo que todos sospechaban desde hacía tiempo. Una frase corta pero que conmocionó a todo el mundo mediático. Francisca Lachapelle, la mujer que siempre sonreía radiante frente a la cámara, eligió el momento justo para revelar la verdad que había ocultado durante años. Bienvenidos a nuestro canal donde contamos las historias reales, tras el halo donde las celebridades no son solo imágenes, sino personas reales con emociones, dolor y secretos ocultos. Cuando Francisca Lachapelle apareció frente a las cámaras aquella mañana, nadie imaginaba que estaba a punto de pronunciar una de las frases más impactantes de su carrera: "Ya no puedo fingir más". Sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y alivio. La presentadora, actriz y exreina de belleza, que durante años había sido símbolo de alegría, espontaneidad y fortaleza, decidió abrir su corazón y hablar sin máscaras. Lo que dijo no solo sorprendió al público, sino que también cambió la manera en que muchos la percibían. Francisca confesó que durante mucho tiempo había vivido atrapada en una imagen que no la representaba. Sonreía porque debía hacerlo, no porque me sentía feliz, explicó. Y en ese instante, el silencio del estudio fue total. Era la primera vez que la estrella dominicana mostraba su vulnerabilidad con tanta honestidad. Desde que ganó el certamen Nuestra Belleza Latina en 2015, su vida se transformó en un torbellino. Pasó de ser una joven soñadora de Azua, un pequeño pueblo en República Dominicana, a convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión hispana en Estados Unidos. Pero con el éxito también llegaron las presiones, la perfección constante, el miedo a decepcionar el escrutinio público, los comentarios crueles en redes. Empecé a sentir que debía ser perfecta para que me quisieran, para que me respetaran. Pero eso me estaba rompiendo por dentro. La confesión no se trataba solo de una crisis emocional, sino de un proceso profundo de autodescubrimiento. Francisca habló del peso de representar a una comunidad, del temor a mostrarse imperfecta, de las veces que lloró en silencio después de apagar las luces del set. Nadie veía mis noches de insomnio, mis dudas, mi sensación de no ser suficiente. Aquella entrevista no fue una estrategia mediática ni un intento por llamar la atención. Fue, según ella misma, un acto de liberación, un punto de inflexión. Tenía que ser honesta conmigo misma. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Detrás de esa decisión había años de frustración acumulada. La fama, que al principio parecía un sueño hecho realidad, se convirtió en una jaula dorada. Cada sonrisa en cámara, cada publicación en redes sociales, era una pieza más de una armadura que la mantenía distante de su esencia. Francisca contó que la idea de mostrar debilidad le aterraba. En la televisión se esperaba que siempre estuviera alegre, fuerte e impecable. Pero la verdad era otra. Había días en los que no quería levantarse, en los que la presión la asfixiaba. En este medio todos te dicen que debes ser agradecida, pero nadie te enseña cómo lidiar con el vacío que sientes cuando tu vida se convierte en espectáculo. A lo largo de su confesión no hubo dramatismo exagerado, ni lágrimas forzadas. Fue un relato pausado, sincero, de una mujer que decidió dejar de esconderse. Su voz temblaba por momentos, pero también se notaba un tono de determinación, como quien finalmente respira, después de años de contener el aire. Hoy quiero ser yo con mis errores, mis miedos y mis cicatrices, porque eso también es parte de mi belleza. Aquellas palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores. Miles de mensajes llegaron a sus redes sociales, mujeres agradeciéndole por hablar en voz alta sobre algo que muchas sentían, pero pocas se atrevían a decir. Esa confesión fue más que una revelación pública. Fue el inicio de una nueva etapa en la vida de Francisca. Una etapa en la que la autenticidad valdría más que cualquier título y la paz interior más que la aprobación ajena. Desde ese momento, su historia ya no sería la de una chica que ganó un concurso de belleza, sino la de una mujer que decidió ganar algo mucho más grande: su libertad emocional. Mucho antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, Francisca Lachapelle era simplemente una niña de Azua, un pequeño pueblo en el corazón de la República Dominicana. Allí, entre calles polvorientas, risas inocentes y una familia humilde pero llena de amor,
comenzó a germinar un sueño que parecía demasiado grande para su realidad. Francisca creció viendo a su madre, Doña Divina, trabajar sin descanso para sacar adelante a la familia. Fue ella quien le enseñó que la fe y la perseverancia podían abrir puertas donde no las había. Mi madre siempre me decía que no importaba cuán pequeña fuera mi casa, mis sueños podían ser tan grandes como el cielo. Desde niña Francisca era distinta. Tenía una energía especial, una mezcla de alegría y determinación que la hacía destacar. Le encantaba imitar a los personajes de las telenovelas, inventar historias frente al espejo y hacer reír a todos los que la rodeaban. Sin embargo, la vida no siempre fue amable. La separación de sus padres y las dificultades económicas marcaron su infancia, dejándole una profunda lección sobre la fuerza interior. A los 18 años, impulsada por el deseo de ayudar a su familia, decidió emigrar a Estados Unidos. Llegó con una maleta pequeña, un inglés limitado y una esperanza inmensa. Los primeros meses fueron duros trabajos temporales, noches sin dormir y la nostalgia de su tierra. Había días en los que quería rendirme, pero recordaba la mirada de mi madre y seguía adelante. Fue en Nueva York donde su vida comenzó a cambiar. Entre jornadas de trabajo y clases nocturnas, encontró en la actuación una manera de reconectarse con su esencia. Participaba en obras comunitarias y pequeños castings, hasta que un día casi por casualidad escuchó sobre un concurso que cambiaría su destino, Nuestra Belleza Latina. Con pocos recursos pero con una fe inquebrantable, envió su solicitud. Nunca imaginó que aquella decisión la catapultaría al estrellato. Durante las audiciones, su simpatía y autenticidad conquistaron al jurado. No era la más alta ni la más perfecta, pero tenía algo que nadie podía fingir. Corazón, recordaría años después. Cuando finalmente fue coronada como ganadora en 2015, su vida dio un giro vertiginoso. Pasó de ser una inmigrante desconocida a una celebridad amada por millones. Su historia se convirtió en un símbolo de superación para toda una generación de latinos en el extranjero. Pero detrás del brillo del triunfo, Francisca enfrentó algo más profundo, la responsabilidad de representar a miles de mujeres como ella. Sentí el peso de ser ejemplo. La gente veía en mí la esperanza de que los sueños sí se cumplen, pero no sabían cuánto cuesta mantenerlos vivos. La fama le trajo reconocimiento, pero también soledad. Aprendió a moverse en un mundo donde las sonrisas podían ser falsas y las amistades fugaces. Sin embargo, su carácter fuerte y su conexión con sus raíces la mantuvieron firme. Siempre recordaba de dónde venía y quién era. A pesar de las luces, Francisca nunca olvidó su promesa: usar su voz para inspirar. En cada entrevista mencionaba con orgullo su origen dominicano, su madre, su pueblo, sus luchas. Yo no soy producto de la suerte, sino del esfuerzo y la fe. Con el paso de los años, su carrera se consolidó, pero el vacío interno que mencionó en su confesión comenzó a crecer. Cuanto más éxito alcanzaba, más se alejaba de la niña que soñaba frente al espejo. Y aunque el mundo veía a una mujer fuerte y radiante dentro de ella, empezaba a surgir una pregunta incómoda: ¿quién soy realmente cuando las cámaras se apagan? Esa pregunta marcaría el inicio de un proceso profundo de autodescubrimiento, el mismo que la llevaría años después a pronunciar esas palabras que conmovieron a millones. Ya no puedo fingir más. Ganar Nuestra Belleza Latina fue sin duda el punto de inflexión más grande en la vida de Francisca Lachapelle. Su rostro comenzó a aparecer en todas partes: programas de televisión, revistas, eventos, alfombras rojas. Era la nueva promesa de la televisión hispana, la mujer que lo había logrado todo desde la nada. Pero como suele ocurrir, el éxito también trajo consigo una carga invisible que pocos pueden soportar. Durante los primeros meses, Francisca vivía en una nube. Todo era emoción, reconocimiento y nuevas oportunidades. Sin embargo, poco a poco, la euforia dio paso a algo más complejo: la presión por mantener el nivel de perfección que el público esperaba de ella. Cuando ganas algo así, todos te miran distinto. Esperan que nunca falles, que siempre estés feliz, que no tengas días malos. Pero nadie puede ser así todo el tiempo, confesaría más tarde.
El trabajo en televisión la obligaba a estar constantemente frente a las cámaras impecable, sonriente y con la energía de alguien que no se permite descansar. A veces grababa desde la madrugada hasta la noche y aún así debía seguir sonriendo. Había días en los que mi cuerpo estaba agotado, pero más cansada estaba mi mente, recordó. La industria la rodeaba de aplausos, pero también de juicios. Los comentarios en redes sociales comenzaron a afectar su autoestima, críticas sobre su físico, su acento, su vestimenta. Me di cuenta de que para mucha gente yo no era una persona sino una figura pública sin derecho a equivocarse. Francisca empezó a sentir que vivía dos vidas, la de la mujer que todos admiraban y la de la mujer que en silencio se desmoronaba. A veces después de un programa en vivo regresaba a casa y se sentaba sola en la oscuridad sin fuerzas, ni para quitarse el maquillaje. Había días en que lloraba sin saber por qué. Me sentía vacía, perdida. El éxito la había puesto en lo más alto, pero también la había dejado completamente expuesta. En la televisión todos querían la versión alegre de Francisca, pero nadie preguntaba cómo se sentía en realidad. En esta industria no hay espacio para la tristeza. Si estás mal, simplemente te dicen que sonrías más. Con el paso del tiempo, esa exigencia constante empezó a transformarse en ansiedad. Francisca comenzó a dudar de sí misma, de su talento, de su valor. A veces sentía que no merecía lo que tenía, que todo era un error. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que veía. Esa desconexión entre su imagen pública y su vida interior la llevó a un punto crítico. Comenzó a perder el entusiasmo por lo que hacía y cada vez le resultaba más difícil ponerse frente a las cámaras. Empecé a preguntarme si todo esto valía la pena. Si valía la pena sonreír cuando lo único que quería era desaparecer. Fue entonces cuando comprendió que algo debía cambiar, que no podía seguir viviendo para los demás. Decidió buscar ayuda profesional, reconectarse con su familia y sobre todo reconocerse como un ser humano antes que una celebridad. Durante una entrevista posterior habló con sinceridad sobre ese proceso. Me costó mucho aceptar que necesitaba parar. Siempre había sido fuerte e independiente, la chica que podía con todo. Pero la verdad es que nadie puede con todo, y está bien pedir ayuda. Ese fue el primer paso hacia una transformación más profunda. Por primera vez en años, Francisca comenzó a mirar hacia adentro, a cuestionar sus prioridades, a entender que la fama puede ser tan efímera como peligrosa. Las luces se apagan, los aplausos terminan, y lo único que queda es la persona que eres cuando estás sola. Si no te amas, si no te cuidas, todo lo demás se derrumba. Lo que nadie sabía era que este proceso de introspección la llevaría también a enfrentar uno de los capítulos más dolorosos y reveladores de su vida. El amor, la pérdida y la reconstrucción emocional que marcarían el rumbo de los años siguientes. Después de años de luchar por su lugar en la industria, Francisca Lachapelle sintió que finalmente la vida le sonreía también en el amor. Había conocido a un hombre que parecía entenderla más allá de las cámaras, alguien que la hacía sentir protegida y acompañada en medio del torbellino mediático que la rodeaba. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía tenerlo todo: una carrera exitosa y una relación estable, real, profunda. Pensé que el amor podía ser el refugio que necesitaba, confesó años después. Y durante un tiempo así fue. Compartían sueños, risas y proyectos. Pero poco a poco la relación comenzó a llenarse de grietas invisibles. La distancia, las exigencias del trabajo y sobre todo la presión pública por mantener una imagen perfecta fueron erosionando aquello que en un principio parecía sólido. El momento de quiebre llegó de forma silenciosa, sin grandes discusiones ni titulares de escándalo. Fue como ella misma lo describió: una triste despedida entre dos personas que ya no se reconocían. Cuando el amor duele más de lo que sana, es momento de soltar, dijo con una serenidad que solo se adquiere después de haber sufrido. La separación no solo le rompió el corazón, sino que también le hizo cuestionarse su propio valor. Sentí que había fallado, que el amor no era para mí. Detrás de cámaras, su sonrisa se apagó. Y aunque en televisión seguía proyectando seguridad en su vida personal, vivía un duelo silencioso. Fue entonces cuando la fe se convirtió en su ancla. En medio del dolor volvió a acercarse a la espiritualidad, a las oraciones que su madre le enseñó de niña,
a esa conexión con Dios que siempre había sentido, pero que la fama había desplazado. Me arrodillé y le pedí a Dios que me ayudara a entender por qué tenía que pasar por todo esto. Y poco a poco empecé a escuchar el silencio. Ese silencio fue su medicina. En él encontró la fuerza para perdonar no solo a los demás, sino también a sí misma. Entendí que el amor no fracasa, simplemente enseña, y que no todos los que llegan a tu vida están destinados a quedarse. Algunos solo vienen a mostrarte lo que mereces. Durante ese tiempo de reflexión, Francisca se mantuvo alejada de los focos. Se refugió en su familia, en su país, en las cosas simples. Caminaba descalza por la arena, se reía con sus sobrinos, cocinaba los platos que le recordaban a su infancia. Volví a lo esencial y ahí me encontré. Fue también en esa etapa de reconstrucción cuando comprendió que la mujer que miraba en el espejo ya no era la misma. Había perdido muchas cosas, pero también había ganado algo más valioso: claridad. La Francisca de antes necesitaba aprobación. La de ahora solo busca paz. La vida, como si recompensara su valentía, le tenía preparada una nueva oportunidad. En 2018 conoció al hombre que cambiaría su historia, Francesco Zampoña, un empresario de origen italiano que le devolvió la fe en el amor. Llegó cuando ya no lo buscaba. No vino a completarme, sino a acompañarme. Con él descubrió una forma de amar más tranquila, más madura. Por primera vez sentí que podía ser yo misma con mis virtudes y mis defectos. No tenía que fingir nada. Y aunque al principio mantuvieron su relación con discreción, pronto se hizo evidente que Francisca había encontrado algo distinto, una relación basada en respeto, admiración y libertad. El amor volvió a florecer, pero esta vez desde un lugar más sano. En lugar de esconder su vulnerabilidad, la abrazó. En lugar de temer al qué dirán, se concentró en construir una vida real, lejos del ruido. Y cuando el destino quiso darle un nuevo regalo, la maternidad, Francisca lo recibió con la gratitud de quien ya había aprendido a valorar cada etapa del camino. Hoy, al mirar atrás, reconoce que aquella caída fue necesaria para poder levantarse distinta. Tuve que romperme para descubrir de qué estaba hecha. Y así, entre lágrimas y sonrisas, comprendió que la fe y el amor no se miden por lo que duran, sino por lo que transforman. A los 36 años, Francisca Lachapelle es una mujer completamente distinta a la que el público conoció hace una década. Ya no busca la aprobación, ni teme mostrarse vulnerable. Hoy se siente libre, agradecida, y sobre todo en paz consigo misma. Esa serenidad no llegó de la noche a la mañana, sino después de muchas batallas internas, lágrimas escondidas y momentos de profunda reflexión. La vida le ha enseñado que la felicidad no está en los trofeos ni en los aplausos, sino en los pequeños gestos cotidianos. Las risas de su hijo, Genaro, los abrazos de su esposo Francesco, las conversaciones con su madre, y los silencios en los que se escucha a sí misma. He aprendido que la plenitud no depende de lo que tienes, sino de lo que sientes cuando todo lo demás se apaga. Su maternidad ha sido una de las experiencias más transformadoras de su vida. Cuando tuve a mi hijo en brazos por primera vez, entendí lo que realmente importa. Ser madre la ha conectado con su esencia, con esa niña de Azúa, que soñaba frente al espejo. Ahora cada vez que mira a su hijo ve reflejada la esperanza, la fuerza y la ternura que siempre la acompañaron. Francisca reconoce que ser madre no la hizo perfecta, pero sí más humana. A veces me equivoco, me canso, me frustro, pero luego recuerdo que él no necesita una mamá perfecta, sino una mamá presente real, que lo ame tal como es. Su relación con Francesco también ha sido un refugio. Después de tantas heridas ha encontrado en él un amor tranquilo, sin dramatismos, sin máscaras. Él me enseñó que el amor verdadero no se grita, se demuestra en los detalles, en la paciencia, en la mirada, en el respeto. Hoy Francisca no vive pendiente del qué dirán. Se muestra tal cual es, sin miedo a compartir sus vulnerabilidades en redes sociales, sin pretender ser alguien distinta. Durante años pensé que debía mostrar mi mejor versión. Ahora entiendo que mi mejor versión es ser yo misma, incluso en mis días grises. El público también ha notado ese cambio. Ya no la ven solo como una figura de televisión, sino como una mujer que inspira.
Su historia es una prueba de que los sueños no terminan cuando llegas a la cima, sino cuando dejas de creer en ti. Y Francisca, a pesar de todo, sigue creyendo. Cada vez que vuelve a Asua se emociona. Camina por las calles de su infancia, visita la pequeña casa donde creció, y siente que la vida le cerró el círculo. Vengo de un lugar pequeño pero con un corazón enorme. Todo lo que soy se lo debo a mis raíces. Ha aprendido a valorar el paso del tiempo. Ya no teme envejecer porque sabe que cada año le trae más sabiduría, más calma, más amor propio. Antes buscaba ser perfecta, ahora solo quiero ser feliz. Su mensaje para las mujeres que la siguen es simple pero poderoso. Si estás pasando por un momento difícil, no te rindas. Todo tiene un propósito, aunque no lo entiendas ahora. La vida siempre te recompensará cuando decidas ser fiel a ti misma. Hoy Francisca Lachapelle no es solo una actriz o presentadora. Es una mujer que ha conquistado algo mucho más valioso que la fama, la plenitud. Vive cada día con gratitud, reconociendo que las heridas del pasado no son una carga sino cicatrices que cuentan su historia. Soy la suma de todas mis caídas, mis errores y mis victorias. Y si tuviera que vivirlo todo otra vez, lo haría sin dudar porque gracias a eso soy quien soy. Y así, entre risas, fe y amor, Francisca continúa escribiendo su historia, una historia que no termina con un punto final, sino con una sonrisa y la promesa de seguir viviendo con el corazón abierto. La historia de Francisca Lachapelle es mucho más que la de una mujer que alcanzó el éxito. Es la historia de una guerrera que se reconstruyó desde adentro, que aprendió a amar sus sombras tanto como su luz. A los 36 años, ha demostrado que no hay edad para empezar de nuevo, que se puede sanar, volver a confiar y elegir la felicidad, incluso después de haber caído 1000 veces. Su trayectoria nos enseña que detrás de cada sonrisa televisiva, de cada logro y de cada aplauso, hay un corazón que late, que siente y que ha sufrido en silencio. Pero también hay una fuerza invisible que la impulsó a no rendirse, a mirarse al espejo y decirse: merezco ser feliz tal como soy. Francisca ha dejado claro que la vulnerabilidad no es debilidad sino valentía. Que mostrar las heridas no resta brillo sino que ilumina el camino de otros que también están luchando por salir adelante. Su historia es un recordatorio de que la autenticidad es el triunfo más grande que puede alcanzar un ser humano. Hoy ella brilla sin máscaras, sin miedo, sin pretensiones. Brilla con la luz de quien ha aprendido que el amor más poderoso es el amor propio, y que la verdadera belleza está en la paz de quien vive en coherencia con su corazón. Si esta historia te inspiró, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos para seguir descubriendo las historias más humanas detrás de las figuras más admiradas. Porque aquí no solo hablamos de fama ni de éxito. Aquí hablamos de vida, de resiliencia y de la belleza de ser auténtico. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video, donde una nueva historia nos recordará que al final todos tenemos algo que sanar y algo que aprender del amor.